Desde Kairos TV, canal 42.1, te saluda el pastor Rodolfo Zapata en su programa Palabras de Vida Eterna. En este programa está especialmente diseñado para glorificar a Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. En esta oportunidad nos encontramos acompañados del hermano Jotán Villarroel, quien desde ya le da unos saludos a todos ustedes. Bueno, en este día, bueno, gracias, pastor, por la invitación, pastor Rodolfo Zapata. Gracias también a este medio que es Kairos TV, canal 42.1. Y contento y alegre de tener esta exposición de lo que es la inmutabilidad de Dios. Gloria a Dios. En este tiempo vamos a estar compartiendo unos preciosos atributos acerca de lo que los atributos de Dios, también conocidos como las perfecciones de Dios. Hoy nos estaremos enfocando en este precioso atributo de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Estamos en un mundo donde todo está sujeto a cambio, la creación está sujeta a cambio, el ser humano también es mutable, va cambiando de un estado hacia otro, pero ¿pasará lo mismo con Dios? ¿Es que Dios está sujeto a cambio o no está sujeto a cambio? Para eso estamos aquí con el hermano Jotán Villarroel, quien desde ya, hermano, por favor, empieza a enseñarnos acerca de la inmutabilidad de Dios. Claro que sí, pastor. En este caso, vamos a hacer una introducción, para poder entender el tema, porque el tema es un poco complicado en el sentido de que existen atributos que solamente tiene Dios y que el ser humano no lo tiene. Y como el ser humano no lo tiene, se le complica de una otra manera entender estos atributos y pensar que hay un ser que tiene sus atributos, ¿no? Porque normalmente el ser humano se hace dioses imaginarios y de otra manera esos dioses imaginarios que tiene el ser humano se parecen mucho a él, ¿me entiendes? Y pensar que hay un ser que tiene unos atributos que él mismo no lo tiene es complicado, ¿no? Es donde entra la confusión, donde entra el detalle del ser humano para hacer de una otra manera imágenes, ¿no? En este caso. Pero cuando hablamos sobre la inmutabilidad de Dios, tenemos que analizar que es un atributo que Dios no lo comunicó, ¿no? Porque hay atributos que Dios comunicó y hay atributos que Dios no comunicó. Hay atributos comunicables. Exactamente. Que Dios puede conceder a su creación, al ser humano, y hay atributos que no son comunicables. Pero me ha gustado lo que acabas de hablar, de compartir, hermano Jotán, acerca de los atributos de Dios, que solamente estos atributos que vamos a tener, solamente los tiene Dios. Exactamente. No los tiene el ser humano, ni tampoco algún ser creado por Dios. ¿Sí? Sea celestial, sea humano. Normalmente Dios se identifica por atributos que ninguna de la creación, sea tanto física, sea tanto invisible, pero como creación no lo puede tener. No pueden tener. Son los atributos incomunicables. Solamente lo tiene Dios. Por ejemplo, nosotros con estos atributos pasan muchos choques mentales en el pensamiento porque el ser humano lo que ha observado, Dios no se parece a nada a lo que él ha observado. Y entonces, como no lo ha observado, como no lo ha revisado, como no lo ha visto, de una otra manera, se crea imágenes, ¿no? De cómo puede ser ese Dios, ¿no? En este caso. Pero podemos ver un ejemplo, ¿no? Hay un atributo, hablando de los atributos de Dios que no son comunicables, hay un atributo que es la aceidad de Dios. Este atributo, de una otra manera, es que Dios es autoexistente. Si tú te pones a analizar el ser humano, que es totalmente limitado, que es totalmente dependiente y está lleno de necesidades. Por ejemplo, y nuestras necesidades se manejan necesidades primarias, secundarias y terciarias. En las primarias son totalmente vitales. ¿Qué quiere decir? Que si el ser humano de una otra manera no busca satisfacer esas necesidades, el ser humano muere. Entonces el ser humano se puede ver y observar que es totalmente dependiente de Dios. Sí, dependiente de Dios, limitado, ¿ya? Y lleno de necesidad. Cuando este ser, que es así, tiene esa forma de creación, este ser ve a Dios, que Dios es
autoexistente no puede entender. ¿Entiendes? No lo va a entender porque no sabe de cómo se sustenta Dios. Él va a quedar como en un colapso mental en el pensamiento, revisando de cómo Dios es autoexistente. No lo entiende porque el ser humano no es autoexistente. Y que no depende de nadie. Y claro, y que Dios no depende de nada. Por ejemplo, ¿no? Si tocamos, por ejemplo, vemos el ser humano que tiene sistema que en el organismo, biológicamente, que Dios no lo tiene, pero Dios a su creación se lo dio para que ellos pudieran vivir, ¿no? Pero Dios no tiene nada de eso porque Dios es autoexistente. Así es. ¿Ves? Ese es un ejemplo de la aseidad de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llevar este ejemplo a la inmutabilidad de Dios? Bueno, en un mundo que todo va variando, en un mundo que todo va modificándose, mutando, porque la palabra mutación significa variación, cambio, Así ¿no? En este caso, en un mundo que todo va evolucionando, porque de una otra manera todo va cambiando drásticamente cuando pasa el tiempo, porque el planeta, el ser humano, todo lo que nosotros podemos ver, está sujeto a una ley que se llama la ley de la termodinámica, que todo está en movimiento, y como está en movimiento, se desgasta. ¿Ves? Y al desgastarse, él va modificándose. No solamente el ser humano, que nace siendo bebé, y cuando pasan los años, puede ver que se desarrolla, ya va creciendo, y va cambiando su forma. a la niñez, a la pubertad, adolescencia, juventud, ancianidad. Exacto. Y si tú lo llevas a los animales, pasa igual. Igual. Si tú llevas este tema, A las plantas. pasa igual. Si tú llevas este tema al planeta Tierra, el mismo planeta Tierra tiene un modelo, tiene factores biológicos que también los modifica, como la erosión, la meteorización. Estos factores biológicos, por ejemplo, cuando hablamos de la erosión, vamos a dar un ejemplo para que puedan entenderlo. Bueno, hay una roca en el mar. Y el mar todos los días, sus olas, le va dando golpes. Golpea. Todos los días va dando golpes. Tarde o temprano, esa roca va a ceder. Esos factores biológicos que hay dentro de la naturaleza modifican a la misma naturaleza. Que todo lo que existe, totalmente visible, como está en dinámica, como está en movimiento, se modifica totalmente. El mismo universo. El mismo universo Está sujeto a cambio. está sujeto a cambio. Si puedes ver, por ejemplo, la estrella cuando se convierte en una supernova, hasta la misma estrella que tiene una energía que dura años de años y millones de años para ser modificada, se va modificando poco a poco. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Todo lo visible tiene modificación. ¿Qué pasa con el ser humano cuando se detiene a pensar que hay un ser que no sufre de modificaciones? ¿Pasa qué? ¿Qué puede pasar? Bueno, un choque. Wow, ¿no? Decir, wow, qué increíble es Dios que no sufre de modificaciones. Mi mente, yo como persona que he pensado el tema de la inmutabilidad, de verdad que me he quedado impresionado y con muchas preguntas, ¿no? Porque no lo puedo entender, decir, bueno, ¿cómo Dios o cómo este ser no sufre de modificaciones? A mí me parece súper interesante que todo lo que nosotros vemos sufre modificaciones, pero Dios no sufre de modificaciones. ¿Y cómo es este ser, no? Es un ser totalmente increíble, ajeno, de una otra manera, ¿no? A lo creado. Porque muchos dicen, por ejemplo, el panteísmo explica y dice que todo es Dios. Pero Dios en sí tiene sus atributos que no los comunicó. Hay atributos que no los comunicó, que solamente son de Él y le pertenecen a Él, ¿verdad? Y hay atributos que sí lo comunicó. Como el panteísmo me indica y me dice, mira, todo es Dios. Amén. Hermano Jotán, todavía estamos recién en la introducción y este tema ya se pone interesante. Regresamos pronto, amados amigos.
amor no tiene fronteras, su poder no lo sujeta la ciencia. Y cantar alegres a Dios, pueblos tuyos somos en el Señor. De mi placer, con certeza Jesucristo me espera, coronado de victoria en gloria, y jamás nada me faltará. El Señor con justicia reinará, mi Dios me sustentará, y la paz nunca acabará. No, nunca, nunca acabará. Cantar alegres a Dios, regocijémonos en